Buen día, Dios les bendiga en este hermoso día, día de bendición para tu vida, mi vida. Le damos la honra, la gloria al Señor por esta programación Pan de Vida, ese maná que es Cristo Jesús en nuestros corazones, dándole la gloria al Señor por cada uno de ustedes, por este lugar que es de mucha bendición, para ministrar su palabra, ese maná hermoso que llena nuestro espíritu, alma, nuestro ser. Agradecidos estamos con el Señor por poder compartir temas de la palabra y ministrar nuestros corazones, dándole la gloria al Señor. Bendecimos esta casa, esta familia, bendecimos pastores, líderes, a cada hermano, a cada amigo, cualquiera que esté allí en la sintonía. Bendecimos tu vida, porque Dios está llamando, Dios está corrigiendo, el Señor nos ama, que tiene el cuidado de darnos el consejo. Vamos a orar para poner este momento en manos del Señor, ya que Él es el que trae el mensaje, el consejo, y que Dios sea el único que pueda quebrar en nosotros lo que no le agrada. Padre, gracias te damos en un día más de vida que nos regalas, Señor. Gracias por cada oyente, por cada amigo, Señor, todo aquel que está en este momento poniendo, Dios mío, el oído para escuchar tu voz, Señor, que seas tú tocando el corazón, que seas tú, mi Dios, abriendo, Dios mío, vidas, Señor, para ti, que seas tú quebrando ese yugo de impiedad, esa piedra que no deja, Señor, que tu Santo Espíritu dé frutos, pero creyendo a ti, Dios, como ese ser supremo, que tú vienes por un pueblo necesitado, que tiene sed de la palabra, Señor, para corregirnos, para ayudarnos en esta tierra, para poder, Dios, un día estar cara a cara contigo y decir, Padre, valió la pena en esta tierra perseverar, valió la pena, Señor, obedecerte, valió la pena todo lo bueno que trajiste. Te damos gloria, te damos honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Cristo maravilloso. Vamos a la Sagrada Escritura en el libro de Romanos. Romanos 7, vamos a leer a la altura del verso. Vamos a leer el 8 y el 9. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí esta palabra habla del pecado. A veces en nuestras vidas justificamos las cosas malas que hacemos y no reconocemos delante de Dios y también de las personas cualquier falta cometida, y esto prácticamente trae en nuestras vidas esa ceguera espiritual, ya que podemos ver que Dios nos confronta en nuestra vida y vemos que hay muchos pasajes bíblicos que nos van a enseñar todo lo que el hombre justifica cuando transgrede la ley. Entonces vemos que a veces en algún lugar que estemos podemos fallarle a alguien, podemos ofenderlo en casa, quizás en el lugar donde tú laboras, donde quiera que te encuentres haciendo algo, y Dios quiere que tú y yo asumamos esa responsabilidad de reconocer cuando le hemos fallado, cuando hemos hecho lo malo. ¿Por qué? Porque son actos irresponsables de cada uno de nosotros, ya que venimos de un mundo de la carnalidad, del hombre de pecado,
y Dios quiere en ti y en mí una verdadera transformación, que ella comienza cuando reconocemos: he fallado en esto, cometí este pecado, y podemos aceptar la corrección, primeramente la divina, esa corrección de Dios que nos acerca más a Él cuando nosotros abrimos el corazón y decimos: Señor, te fallé en esto, ayúdame, reconozco, Señor, que soy imperfecto. Eso nos va a ayudar en nuestra vida, ya que vamos a crecer espiritualmente. Dios nos va a dar la oportunidad de poder ponernos a paz con Él. Gloria al Señor. Sin recurrir a excusas, porque a veces cuando nos han sucedido cosas en nuestras vidas, siempre buscamos un culpable. Que es que en la casa mi papá me dio mal ejemplo y yo cogí ese mal ejemplo. Tu identidad como persona, tu carácter, tu manera de vivir tiene que ser íntegra, y que lo que tú veas en persona, sea padre de familia, sea mamá, sea quien sea, maestro, en fin, personas que de pronto tú estás viendo cosas incorrectas, eso no puedes tú imitarlo, porque siempre estamos allí como cuando Adán allí en el paraíso le dijo al Señor: la mujer que me diste. Y Eva también no lo pensó dos veces, y dice que también que la serpiente la engañó. Y no vamos muy lejos cuando Caín mata a su hermano Abel y también expresa: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? En fin, que siempre le estamos tirando la pelotica a otro, pero no reconocemos que le hemos fallado al Señor. Una cosa tan importante es que nosotros reconozcamos cuando hemos hecho lo malo, cuando hemos pecado, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Esto nos va a llevar a caminos incorrectos. Allí en Romanos, donde estamos leyendo, vemos cómo la ley en ese tiempo, pues el hombre anteriormente vivía como quería, pero al estar la ley, el hombre se daba cuenta que transgredía la ley, que no podía vivir de esa manera, sino que tenía que alinearse con Dios. Porque sale la pregunta que dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tuvo Dios que establecer esos preceptos divinos, esas leyes, para que el hombre reconociera cómo estaba pecando delante de Dios, porque el hombre hacía y deshacía y pensaba que hacía lo malo. En estos tiempos, las leyes también alcanzan a aquellas personas que transgreden la ley, que cometen delitos, que no hacen las cosas bien, y la ley tiene que juzgarlo y poder ponerles condenas por años para que la persona sea confrontada con el pecado, para que reconozca que no es la manera correcta de vivir en esta tierra. Entonces, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Muchos pecados que albergamos en el corazón, la envidia, el odio, el resentimiento, aquella codicia de querer conseguir más recursos y más y más y más, y esto enferma el corazón, porque no hay una cosa que dañe el corazón que tener esa avaricia por lo material, personas que se llevan por delante a otro y quitan propiedades, les quitan dinero, buscan la forma de que la persona firme para poseer los bienes materiales de esa persona,
y el hombre en pecado no le interesa. Y si no tiene a Dios en su corazón, peor todavía. Por eso es necesario que nosotros podamos recibir la revelación de la ley para nuestras vidas, porque ella es la que nos va a detener de llevar una vida ligera, que el hombre corre para hacer lo malo y que no se detiene. Entonces vemos cómo esta palabra nos alerta, esta palabra nos tiene que advertir, porque sin la ley el pecado está muerto. Nuevamente Dios habla del pecado porque es necesario, porque hay un cielo, hay un infierno, hay un lugar que Dios tiene preparado, y si nosotros tenemos área todavía que no le hemos entregado al Señor, pues Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta por el pecado, por las cosas que no estamos haciendo bien. Es necesario que aprovechemos el consejo que Dios nos está exigiendo. Entonces vemos cómo se muestra el pecado como algo que nos aleja de Dios, ya que esto es algo que está, por decir algo, en el ADN del ser humano. Cosas que tenemos que entregarle al Señor. Personas que dicen, no, que yo aprendí de mi abuela esto, aprendí de mis padres esto, yo aprendí en la escuela esto, y pues yo lo voy a hacer también. Déjame decirte que imites lo bueno, no lo malo, porque esto nos va a conducir a una condenación. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que lleguemos al arrepentimiento, a esa vida eterna, porque es necesario recalcar todos estos temas, porque la venida del Señor está a la puerta, y necesario que tú y yo cada día lleguemos a la presencia de Dios, derramando nuestro corazón y ponernos a paz en el momento que sintamos que estamos haciendo lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces aquí está el apóstol Pablo a través de esta escritura hablándole a un pueblo, y dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morir al pecado, morir al viejo hombre, morir a lo que nos aleja de Dios. Es una manera de sepultar a ese viejo hombre viciado en delitos, en pecado, para que la nueva criatura que Dios está esperando en tu vida pueda nacer de nuevo, pueda dar ese fruto maravilloso. Y dice el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así es. Una persona que vive en oscuridad, que no ama a Dios, que no ama a la familia, que quizás hasta es una persona incrédula, atea, en fin, niega la existencia de Dios, esas personas el corazón lo tienen endurecido, como aquel faraón que tenía el corazón endurecido y lo que hacía era castigar al pueblo de Israel, oprimiéndolo como esclavo, teniéndolo allí subyugado, porque el corazón estaba dañado. Un corazón que no, delante de Dios, a Dios no le sirve ese corazón, porque la persona, Dios la llama, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte humana. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos transforme, para que el Espíritu Santo saque el mal, ese veneno que nos trae muerte, que nos trae maldición,
que no da crecimiento, porque nosotros somos árboles plantados junto a la corriente. Y un árbol que está plantado en la corriente tiene que manifestarse por sus frutos, porque hay árboles secos, hay árboles que sus hojas no permanecen, no da fruto, y Dios está llamando nuestras vidas para hacer el bien, para no quedarnos allí desaprovechando el tiempo, ya que son momentos de avanzar en estos tiempos. Vemos el mundo entero cómo está, lleno de delitos, de pecado. Vemos idolatría, muertes de niños, de mujeres, guerras, violencia, robo, de todo. El paquete malo está lleno de cosas horrorosas y estamos viviendo el cumplimiento de los últimos tiempos, donde la palabra de Dios enseña que vendrán días malos, peligrosos, y nosotros tenemos que estar apercibidos, porque la humanidad a veces piensa que podrá vivir hasta cierto tiempo y no sabemos, porque hoy en día mueren niños, adolescentes, jóvenes, personas que quizás estuvieron bien de salud y de un momento a otro fallecen, y a veces no encontramos explicaciones y simplemente a veces decimos, pero él estaba bien, yo hablé con esa persona, duramos rato hablando y nos despedimos y mira que a los 5 minutos me llaman porque murió por cualquier motivo que le haya acontecido a la persona. Tenemos que estar listos para viajar, como cuando uno prepara un pasaporte, una visa para viajar. Así nosotros en esta tierra tenemos que librarnos del pecado, librarnos de las cosas desagradables, áreas en nuestra vida que a Dios no le agradan y que de pronto decimos, no, yo estoy bien con Dios, yo me porto bien, yo no cometo pecado, y resulta que hay cosas guardaditas allí en el corazón que Dios quiere limpiarte a ti y a mí, porque esto es para toda la humanidad. Aquí no se vale ninguno que ya diga que no, que nada más eres tú y yo no. No, señor. Pecado con naturaleza pecaminosa que tiene que salir fuera para transformar nuestro carácter, nuestros pensamientos, la manera con que hablamos, porque ¿de qué sirve una persona que ame a Dios, que lo busque, que diga yo soy hija, hijo de Dios, y de pronto le escuchan hablando con palabras fuertes, palabras corrompidas, como dice la Biblia? Ahí no hay identidad de hijo. Ahí todavía hay cosas guardaditas que esa vida no ha entregado al Señor, que esa vida en momentos difíciles se pone los guantes y cuando quiere se quita los guantes, y Dios quiere limpieza en este tiempo. Dios nos está llamando a ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la ley en nuestra vida trae bendición. La ley en nuestra manera de andar, de vivir, es necesaria porque nos va a ayudar. Dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Qué bonito saber que a través de una ley nosotros podemos alcanzar esa santidad, ser hombres y mujeres justos y buenos, dice la palabra de Dios. Mira qué bonito caminar con Dios, porque si tú te acercas y yo me acerco al Señor, alcanzaremos justificación, salvación, vida eterna, y eso nos va a ayudar mucho, ya que estamos aquí en esta tierra preparándonos para un vuelo, preparándonos para vivir
en la nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Y hay una pregunta que dice, luego lo que, en el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aleluya. Aquellos que murieron al pecado, aquellos que un día dijeron, no más, hasta aquí llego yo con esto, abro mi corazón a Cristo, Señor, cambia mi vida, transfórmame, Padre mío, ya está bueno. Cuando una persona toma una decisión firme de cambio, el Espíritu Santo va a obrar, porque Él no mora en templos sucios, en templos inmundos, porque Él es santo, lo dice la palabra de Dios. Es santo, santo, santo. Allá en el libro de Isaías está plasmada la palabra y tiene que limpiar. Por eso cuando el espíritu inmundo sale de la persona, se va de ese lugar. Entra el Espíritu Santo a morar y empieza a limpiar la casa, que estuvo desordenada, que estuvo en delitos, que estuvo vacía, que no tenía compasión por nadie. Así haya sido el ser más malo en esta tierra, Dios lo perdona. Y Dios lo levanta para cambios de vida, para que sea un hombre o una mujer que ame a Dios, que le tema, que muera al pecado, que dé frutos. Quizás hay vidas que digan, no tengo perdón de Dios, yo he cometido muchas cosas malas y creo que Dios no me va a perdonar. Hoy el Señor te dice que Él es el Dios perdonador, el Dios que vino a salvarte, que vino a buscar los enfermos, que vino a sanar corazones y que te necesita para que le trabajes en el reino de los cielos. No dejes de hacer la obra en el Señor, porque Dios está llamando es para multiplicar la palabra, no para que estés perdiendo el tiempo, que yo voy, que yo vengo, que hoy sí busco a Dios y mañana no. Dios nos está demandando, nos está exigiendo que le sirvamos, porque instrumento útil eres tú y soy yo. Muchos Dios los va a llamar para enseñar, esos maestros, muchos predicadores, evangelistas que irán por muchos lugares llevando la palabra, personas que irán a las casas a evangelizar, personas que irán a escuelas, a universidades, a parques, donde Dios te ponga, haz la obra. O que quizás en un tiempo lo hiciste y hoy en día dice, no, ya hice lo que Dios me mandó, ya yo voy a descansar. Déjame decirte que eso no vale los años. Acordémonos que Josué y Caleb fueron hombres de Dios, que amaron, temieron a Dios. Inclusive Caleb tenía 85 años y se sentía joven, robusto, con ganas de trabajar para el reino de Dios. Hombres que fueron ejemplo en la Biblia y que hoy en día esos buenos ejemplos nosotros los tomemos para avanzar, no para quedarnos allí que estoy cansado, ya las fuerzas no me dan. Mucha mentira. Dios renueva las fuerzas. Así sea que estés como estés sentado o acostado en una cama o una clínica, allí abre la boca. Allí llega la enfermera, llega el médico, llega la que hace el aseo. Abre tu boca y di: Cristo te ama, Cristo viene pronto, hay un camino de salvación, hay un camino de condenación. Predica la palabra, porque si Dios te arrancó de esa muerte, de ese pecado, de esa condenación, es para que no vuelvas al lodo cenagoso, porque el pecado es
trapo de inmundicia delante del Señor. Y Dios espera hijos, Dios está esperando frutos que podamos brindarle a los demás, ya que un día nosotros, nadie daba un peso por nosotros, éramos pecadores y al llegar a los pies de Cristo, Él nos limpia, Él nos transforma. Entonces vemos el conflicto interno que puede tener una vida con el pecado. El pecado es algo que la persona lo hace sentir mal. Vamos a leer aquí el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira cómo aquí la palabra habla clarito, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así actuamos muchas veces. Dios nos exige cosas y terminamos haciendo otra cosa, quizás en la casa, en el sitio donde laboras, donde quiera que estés, te dan una orden y haces lo contrario, llevando la contraria, que a mí nadie me manda porque yo me gobierno sola, porque viene a mandar esta o este, yo no soy bobo, que esto, que lo otro, siempre con esa rebeldía que a Dios no le agrada. En el cielo, el primer pecado cometido fue por el enemigo, donde se rebeldizó, donde no obedeció, donde causó un estruendo tremendo que se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Y donde terminó? En el huerto del Edén, engañando a nuestros primeros padres, haciéndolos cometer pecado, extraviándolos a cada uno de ellos en sus pensamientos, justificándolos. El hombre se justifica del pecado. No, porque es que a mí el que me dañó fue fulano. Yo no digo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque lo dice la Biblia, pero tú tienes que tener autoridad, carácter en Dios para decir no, esto no me conviene, esto no me hace bien. Y si está en ti, en que tú puedas decir, yo solito me dañé, a mí nadie me invitó, nadie me engañó, yo solito hice esto y lo otro, pues así solito tienes que arrepentirte también, buscar de Dios, no hartarte de decir, yo soy así porque me volvieron así, porque alguien me hirió el corazón y me tuve que volver malo. No, Señor, hasta ahí fue. Devuélvete de ese mal camino. Busca presencia de Dios. Acércate. Porque el pecado es lepra. La lepra carcome, daña, hace daño. Así hay muchos corazones cargados de lepra, cargados de delitos, de pecados, que quizás la persona nada más con pensar lo que va a hacer, ya ha cometido multitud de pecados. Por eso es que Dios nos exige que le entreguemos el corazón. ¿Para qué? Para cambios de vida. No es para que estemos perdiendo el tiempo, ni que yo voy, me congrego, vuelvo y vengo, vuelvo y salgo. No, sino que cada uno de nosotros seamos transformados, demos ese fruto maravilloso, ese fruto que solo Dios nos puede ayudar. Entonces seguimos leyendo, donde dice que pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Gloria al Señor para aquellas vidas que entienden que hacer lo bueno, que poder cumplir la ley de Dios es para bien, para mejorar tu vida,
para que alguien vea en ti el cambio, que tu familia se sienta feliz de que eres un hombre o una mujer que un día estuvieron haciendo lo que a Dios no le agrada y que en estos tiempos tu vida ha sido cambiada, transformada, que no puedes devolverte a recoger lo que Dios quitó de ti, la inmundicia, lo malo. Así que no te estés justificando que me pusieron el mal ejemplo, que yo vi fue esto, que yo lo otro. En ti y en mí está la decisión, porque la salvación es individual. Tú no puedes estar pensando, no, que mi mamá ora por mí y yo estoy en la promesa. Sí, estás en la promesa, pero la salvación no tiene que ver que el familiar esté orando y tú estés haciendo el pecado, haciendo lo malo. Ese familiar no te va a salvar a ti. El que te va a salvar a ti es Cristo Jesús, que fue crucificado en una cruz para librarnos de la maldición de la muerte, para llevarnos a salvación, a vida eterna. Así que no te estés confiando y creyendo que por las oraciones ya tú tienes el cielo ganado, porque esas vidas también están luchando por la salvación. También les toca clamarle a Dios, llorarle, ayunar, derramar el corazón para que ellos también sean salvos, porque esto no es por recomendación. Ay, Señor, yo te recomiendo a fulanito para que se salve, te recomiendo a mis hijos para que se salven. Dios escucha la oración, claro, y la responde, porque Él es fiel en su palabra. Pero si la persona es duro de corazón, así como ese faraón que endurecía su corazón cada día más, entonces ahí no va a pasar nada. Ahí ni si se ayuna, ni si se ora, solamente la misericordia de Dios que quebrante esa vida, que la postre, que la humille allí en su presencia, para que el mal que está allí en esa persona, dañándole todo su ser, toda su vida, pueda traer cambios. Es la única manera. De todas maneras, Dios escucha la oración, Dios responde porque hay promesas, pero todo depende de la persona, absolutamente de la persona. Ahí no vale la palanca, ahí no vale la recomendación que el familiar está haciendo por mí. Esto es individual, porque el pecado del uno es individual al pecado del otro. Bendito es el Señor. Entonces vemos cómo a veces la mente daña nuestra vida y la persona comete pecados en la carne que mantiene al hombre cautivo en el pecado. Bendito sea el Señor. Seguimos leyendo. Aquí en el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es como una pelea interna que tiene el hombre. Es que yo hago esto porque me gusta, porque me encanta, no importa que sea malo. Mientras que otro dice, yo quiero el bien para mi vida, voy a cambiar, voy a quitar cosas que a Dios no le agrada, y así la persona va a dar esos frutos, va a avanzar, y mucha bendición para aquellos que lo hacen de corazón, que no le damos problema a Dios, sino que obedecemos su palabra, y esto nos va a evitar postraciones en cama, esto nos va a evitar situaciones, pruebas difíciles, porque cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos resistiendo al enemigo, estamos en obediencia delante de Dios, y el proceso va a ser de otra manera diferente. Vamos a caminar con el Señor en descanso, no importa la prueba. El descanso en Dios nos va a traer mucha alegría en el corazón.
Bendito es el Señor. Y aquí leemos el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que es el mal que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bendito es el Señor. Mira cómo la cautividad destruye una vida, como una persona que no dispone el corazón para ser libre termina siendo esclavo del pecado, una esclavitud espiritual, una esclavitud física, porque la persona se mantiene allí en ese caminar y no cambia. La persona no pone de su parte, simplemente vive una vida dañosa para su manera de vivir en esta tierra. Vamos a leer allá en Romanos, donde habla el pecado por medio de la ley. La palabra nos enseña que es algo interno, algo que daña nuestras vidas, ya que un día, cuando nosotros no conocíamos al Señor, pues pecábamos constantemente, siempre andábamos deleitándonos. Aquí en Romanos, vamos a leer algo, Romanos 8, dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo. Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la solución. No tienes que buscar más nadie, no tienes que irte a arrodillar delante de cosas, sino en Cristo Jesús. Ahí está el secreto para ser librado del pecado, de que esa naturaleza que arrastramos en pecado nos libre de esa enfermedad, porque el pecado es como una enfermedad que va, que viene, que tú la tomas o la dejas. Y Proverbios 2:14 dice, se alegrarán haciendo mal, se gozarán en los caminos torcidos de la iniquidad. Bendito es el Señor. Vemos que Dios llama a hombres y a mujeres que seamos sabios, nos da el conocimiento, nos advierte acerca del mal y que nosotros tenemos que buscar a ese Cristo maravilloso, ese Cristo que nos lleva para salvarnos, que nos da oportunidad de no extraviarnos, de no estar contemplando lo malo. Por eso hoy en día encontramos vidas que cometieron algo malo y han terminado en cárceles, han terminado quitándose la vida, personas que quizás tenían un hogar bonito y que perdieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque arrastraron lo malo, lo que Dios no quiso que ni tú ni yo tuviésemos. Entonces, Dios que nos exige que nos despojemos del pecado, que podamos vivir una vida diferente. Y esas personas no heredarán el reino de los cielos, ya que si tú no mueres al pecado, si tú no buscas a ese Cristo maravilloso, jamás podemos entrar allá a ese lugar, porque hay pecados en ti y en mí, como la idolatría, la fornicación, el adulterio, y esto nos aleja de Dios. Personas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. Aún habla de los estafadores, personas que estafan. Todo esto está en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Es la palabra de Dios. Personas que
hoy en día se dedican a las prácticas sensuales y morales. Vemos cómo hoy en día a temprana edad los niños, las niñas aprendiendo cosas que a través de redes de comunicación pues están aprendiendo lo malo, porque los padres descuidan también el cuido por sus hijos. Y si tú no cuidas lo que Dios te entregó, ¿quién te lo va a cuidar? Personas que aman más al dinero que a su familia, personas que dañan una familia. ¿Por qué? Porque está enraizado en el corazón el amor al dinero y no se están dando cuenta que hay codicia en el corazón, que hay apegamiento a lo material. Entonces cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios por las cosas cometidas. Es el momento de que tú y yo le pidamos perdón a Dios, que digamos: Señor, perdóname, he hecho lo malo delante de ti, Dios mío, ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame, Padre, porque quiero servirte, quiero que me guíes, Dios mío. Y es necesario. Terminamos leyendo un pasaje bíblico aquí, en Primera de Juan 1, 8, 9. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Quién es el que puede hacer eso? Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este caminar, en poder ponernos a paz con Dios, ya que hay leyes terrenales que impiden que tú y yo hagamos cosas malas. Pero esas leyes vinieron de Dios y que el hombre le cuesta cumplir. Solamente Él nos puede ayudar. Allí donde está, di: Señor Jesús, en este momento, Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Enséñame el camino a la salvación, a la vida eterna. Hoy, Señor, renuncio a toda iniquidad, a todo lo que he venido arrastrando para dañar mi vida, para destruir mi familia. Hoy toda iniquidad se rompe en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús soy libre de toda esclavitud de pecado. Soy libre, Señor, porque Jesucristo me hizo libre y te doy gracias, Dios, por las misericordias tuyas. Gracias, Señor. Sana mi enfermedad. Tú que estás allí enfermo, en una clínica, en un hospital, quizás desahuciado por la ciencia médica, es el momento de que le pidas perdón a Dios, que le digas: perdóname, Dios mío, he hecho lo malo delante de ti, pero hoy, Señor, me pongo a paz contigo, porque quiero que esa salvación alcance mi vida. Ministra poder de Dios ahora, toda vida necesitada de un milagro, de una sanidad. Tú eres Dios, sana ahora. Liberta al cautivo, Señor, aquel que no siente presencia tuya, aquel que le viene el mal pensamiento que el enemigo pone. Liberta ahora. Espíritus inmundos salen ahora de los cuerpos. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Toda petición ahora que tengas delante de Dios, ponla ahora en este momento, para que Dios escuche esa petición, porque la oración Él la escucha. Padre mío, mira cuántas peticiones hay en las vidas que están escuchando, Señor, en este momento, esta oración, Padre. Que seas tú trayendo respuestas, Señor. Trae respuesta, Dios mío, porque tú eres el Dios de la misericordia, el Dios de las promesas, el Dios que se apiada del ser humano, obrando, Señor, sanando, libertando el que no tiene un empleo, Padre.
Dáselo, Dios mío, para que provea para el hogar. Aquel que anda en caminos malos, Dios mío, en tus manos lo abandonamos, Señor, para que cambie, para que pueda, Dios mío, la ley divina, Padre, corregirlo, Dios, de la transgresión del mal, de lo que a ti no te agrada, Dios mío. Y cada vida que ha escuchado esta palabra, bendecimos tu vida, bendecimos a los oyentes que pudieron escuchar este mensaje, Señor, donde el amor tuyo es grande y nos amas, Dios mío. Te damos gracias, Jesús,